Leudados por la doctrina 2. Hay un caso que es bueno que lo leamos y es en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, un hijastro estaba viviendo y cohabitando con su madrastra, y ellos lo sabían, ¿verdad? Y dice en versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, no hay fruto en ustedes, están envanecidos, tan orgullosos de esa situación. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, aquí vemos todo lo que entendemos todo lo que estábamos hablando anteriormente, que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso cada asunto, cada ofensa, cada pecado que se ha cometido debe tratarse, pero siempre con misericordia y verdad, porque dice que juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aún entregar a Satanás a una persona es un acto de misericordia para que no se pierda eternamente, para que viva por los siglos de los siglos. Entonces Dios permite eso, hermanos, para que si alguien está en una situación así, practicando el pecado, no que haya caído como todos nosotros hemos caído, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, y dice la palabra del Señor que 6 veces caerá el justo, mas 7 veces lo levantará la mano del Señor. Pero aquí estamos viendo pues que ya era una jactancia, se sentían orgullosos, como tenían todos los dones en esa iglesia, pues ellos basaban su vida espiritual en los dones y no en el fruto de Dios. Y aquí dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. No, más bien que yo les escribo, dice el apóstol, que no te juntes con ninguno que, llamándose hermano, pero aquí está hablando precisamente de la jactancia. Hay muchos que descaradamente se llaman hermanos, y viven como quieren. Entonces aquí está hablando de alguien que se jacta, de alguien jactancioso, alguien que tiene en poco la gracia del Señor. Por lo tanto es una persona que se burla de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque en las iglesias hay hermanos que han fallado, que han pecado, pero que están como aquel que humildemente decía en su oración: sé propicio a mí, que soy pecador. El otro se jactaba con una jactancia, y 1 o 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, y había una prepotencia o jactancia en él que no le hizo ser justificado. Pero el que entiende esto, hermanos,
va a tener un corazón limpio para que precisamente Dios vaya actuando, un corazón sincero más que todo, para que Dios vaya limpiando su corazón y lo vaya haciendo madurar o desarrollar en esa nueva criatura que se parece a Cristo Jesús. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, para los que están fuera. No juzgáis vosotros los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, allí en Gálatas también habla de este asunto, hermanos. En Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, si nosotros tenemos cuidado con lo que creemos, con lo que oímos, con quien nos juntamos, porque no todas las doctrinas son la verdadera. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. Si tú te das cuenta que una doctrina no es de acuerdo a la piedad, no es conforme a la doctrina, a la piedad, pues mejor ni la escuches. Es lo mejor que puedes hacer, porque como les decía anteriormente, nadie es inmune a la levadura que viene por la doctrina, sea buena o sea mala. Si es buena, bendito sea el Señor. Si es mala, pues no la escuches. Mucho menos si te buscan en tu casa para traerte una doctrina diferente a la que has recibido. Nos cuidamos, pues, con el temor de Dios en nuestro corazón, de ninguna manera ofender a nuestro Padre Celestial, con lo que oímos, con lo que escuchamos, porque seguramente va a haber un fruto, va a haber un resultado, sea bueno o sea. En 2 de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos, las demandas del Señor son muy claras en su palabra. Y, por ejemplo, ¿no? Nos dice Él, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y muchos dicen, no, es que no se puede, hermano, que como cree usted, no es posible. Y da mil excusas para que la demanda de Dios no se cumpla. Y yo creo que lo hacen inocentemente, porque no creo que sea a propósito. Pero se nos olvida que es Dios el que va a producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros mismos no podemos, pero precisamente por eso es que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el engañador y el anticristo. El espíritu del anticristo dice, no se puede, hermano. Pero nosotros no lo vamos a hacer, sino Él es el que va a perfeccionar nuestra vida día a día. Ya somos perfectos porque ya nacimos de nuevo, pero tenemos que aprender a creer que el único que lo puede hacer es nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo en 2 de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, se extravía quiere decir que andaba bien, no es que anduviera mal, porque el que anda mal ya está extraviado, ya está perdido. Se extravía porque andaba en lo correcto hasta que se desvió del buen camino, o sea, por otra doctrina. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, pues ahí sea quien sea, hermanos, si trae una doctrina donde te induce a la murmuración,
al chisme, a la mentira, a odiar, a aborrecer, a no amar, a no perdonar. Ese es el espíritu del anticristo. Anticristo quiere decir contrario a Cristo. Entonces, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, la levadura va a actuar, de todas maneras va a actuar en el ser humano, sea la buena o la mala levadura. Nadie es inmune a la levadura. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado por qué o de quién somos leudados. Porque aunque usted diga, no, a mí no me leudan, no es cierto. Por eso el Señor dice, el que recibe en su casa, al que trae una doctrina diferente del que ha recibido, no le digas bienvenido, no lo recibas en casa, porque el que le dice bienvenido, ¿qué cosa? Participa en sus malas obras. Entonces pues vemos que no hay nadie inmune a la levadura, sea buena o sea mala. Hemos hablado de la comunión, en otros pasajes hemos estado hablando acerca de la comunión, y estoy hablando de la buena comunión, porque allí Dios envía bendición y vida eterna, como dice en el Salmo 133, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa es la buena levadura entre los hermanos, entre los que tienen comunión entre unos y otros, y con el Padre y con su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la buena levadura, podemos ver algo de esto en Mateo 13:33. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En otra parte dice hasta que todo fue fermentado. Esa es la buena levadura. Por eso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esa comunión, hay comunicación, hay amistad íntima, y ahí la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque el que está en luz, como el que anda en la luz, como Dios es luz, si dice la palabra que si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que ya Dios ha arreglado cada asunto. A veces hay ofensas, a veces hay malos entendidos o contiendas, pero por eso dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, pues has ganado a tu hermano, y si no te oyere, llama a 1 o a 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyera a ellos, pues dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Cualquiera que sea, hermanos, yo creo que sí entiende. Son muy raros los que no van a entender, pero la mayoría sí entiende, porque se le está llamando la atención por amor, para que no siga así. Entonces, por eso, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ya está arreglado todo asunto. En mi nombre quiere decir de mi parte, de acuerdo a mi voluntad, así como yo soy. Yo estoy en medio de ellos. Mateo 13:34 sigue diciendo, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas entendidas desde la fundación del mundo. Bueno, esa es la buena levadura, hermanos, que allí en la comunión de los santos, allí envía Dios bendición y vida eterna. La mala levadura, en Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En Lucas 12:1 dice: entonces juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, como comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, la levadura de los fariseos es la hipocresía, porque te dan una cara, pero realmente tienen otra. Ahí precisamente esa es la levadura de la cual Dios nos quiere guardar, porque te muestran una cara y te tratan y te dan el avión, o te hablan con digamos, con mucha finura, con otra cara, pues, y ya detrás de ti hablan y te despedazan a la manera que ellos quieren. Eso se llama levadura de los fariseos, precisamente, que es la hipocresía. Los hipócritas son 2 caras, tienen 2 o más caras, pero no son sinceros. Sigue diciendo en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Bueno, ahí nos damos pues cuenta precisamente que todo se va a saber. Dios no dice que no, que eres infalible por ti mismo, no. Donde eres infalible es cuando la gracia del Señor, la guianza del Espíritu y de la palabra corrigen tu vida. Todos nosotros, yo creo que todos nosotros, sin excepción, se le ha dado lugar a veces a la hipocresía. Pero precisamente de eso nos habla el Señor, precisamente nos enseña a que seamos directos y claros y sinceros para con nuestro prójimo, especialmente para con Dios y para con nuestros hermanos.